Bienvenidos otra vez a otro episodio de Talk Studio. Hoy tengo una gran amiga de toda la vida del colegio. Creo que esta conversación va a estar interesante, más que todo porque tenemos bastante tiempo de no hablar, porque ella no vive acá, vive en México como actriz. Y espero que sea una conversación que les sirva bastante. Lulu, bienvenida al canal. Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, aunque pasamos platicando una hora antes, pero Una hora previa, entrando en no, calor. ajá. Pero bueno, mira, otra cosa como para de agradecimiento, este lado, como que hago a Héctor, que ya lo conociste, que es el personaje como en el set de cada invitado. Entonces, Ujú. ponerle ahorita está en un set de, sí, y Ah, hago una animación como de intro. okey, a verla. Entonces, Hoy presentamos a Lulu Chávez, una actriz guatemalteca que ha participado en grandes películas y que además es doble de acción. ¿dónde está? Héctor. Acá. Hola. Sí, y ahí estamos. Entonces me sirve cabal para Okey. darle también una su personalidad al canal. Me gusta, ¿Sí? está muy lindo, qué cute. Se Anda, parece a anda. ti. ¿Y Por- tú Porque no qué? tengo pelo. Porque es naranja. Sí, me pongo rojo. Sí, Porque se pone sí. rojo, es Cuando tenga naranja. eso me pongo rojo. Me acabo de acordar de una vez que estabas atrás, no, más bien estabas frente a una pared que era color zapote. Y nosotras como, no te podemos ver, no te podemos ver, sos igual al color zapote. Con ese color, con el negro, me imagino todo sí. Se Puro camuflajea, camaleón. se Ajá. camuflajea. Pues mira, como te estaba contando también, y como para estructurar la conversación, pues para la gente que tal vez te conoce, pero tal vez no conoce como tu contexto y por lo que estás haciendo hoy, pues arrancamos como que tu historia. Re- Nos conocimos en el colegio de arte y diseño. Un tiempo estuviste ahí, te saliste, Me te salí. saliste, pero Em, yo creo que enfoquémonos desde que te fuiste a Argentina a estudiar actuación, pero antes como de arrancar por el viaje, sino que empecemos por qué actuación. ¿Por qué actuación? Bueno, yo desde muy chiquita era la niña de la familia que siempre le gustaba hacer bailes con sus primas y que preparar coreografías todos los sábados para presentarla todos los domingos. Ujú. Y era la niña líder que reunía a sus primas y les hacía sí o sí, trabajar por esa coreografía para presentárselas luego a nuestros papás, a nuestros abuelitos, a nuestros primos. Y siempre tuve como esa iniciativa, poco a poco todas fuimos creciendo y ya dejamos de hacer eso, pero yo seguía como con esa mentalidad y me quedé con una prima haciéndolo Ujú. y como que yo sabía que eso era algo que quería de niña, siempre supe que eso era algo que quería de niña, pero ya luego más grande, pues ya ves, te dicen como no, solo están estas Sí. carreras, diseño, arquitectura, psicología, ciencias de la comunicación, Sí, ajá, ciencias de la esa es la comunicación, recomendación. y, y entonces no tenés opciones como las que querías hacer como cuando eras niño, pues, ¿no? Ujú. Entonces tenías que elegir una sí o sí. En ese caso yo elegí ciencias de la comunicación porque dije, es como que lo más apegado a, digamos, al Actuar, lado ajá, artístico, sí, ajá. sí, Quizás no actuar, pero bueno, podría ser sí, presentadora de un noticiero ya. o no sé, de radio, o me apasionaba mucho también, me gusta mucho escribir, pero me apasionaba como el hecho de escribir en un periódico. Y entonces me metí y luego me di cuenta que me gustaba mucho estar como en el detrás de cámaras. Ujú. Y luego pensé, creo que me gusta el cine y me metí a ver en dónde daban la carrera de cine aquí en Guate hace mucho tiempo, eso que habrá sido como 2016, Eso fue 2013. ¿a 13? Sí, 13. Nos graduamos 12, 12. 13, va 13 en el entramos en la U, 14, entonces 14. fue en el Sí. 14, va en el 2014, no existía ninguna escuela, solo Ujú. Casa Comal, y yo dije,
me voy a meter a Casa Comal. Me salí de la universidad a media carrera y me fui a Casa Comal a estudiar cine. Entré en el segundo año, o sea, yo entré como, tuve que haber entrado en primer año de cine, pero no había mucha gente que quisiera entrar ese año en primer año, entonces me adelantaron, supongamos, al segundo año. Entonces me hicieron falta un montón Como de ese materias principio desde el también. principio ahí y me puse al día con los de segundo año y ahí me doy cuenta, mano, yo, o sea, también quiero hacer cine, sí quiero hacer cine, pero yo creo que quiero estar delante de la cámara, ¿no? Entonces ya pensando todo esto, me surgió justo al mismo momento una pasantía de moda en una revista que se llama Look. Creo que en ese entonces era famosa, ahora ya no sé. Creo que, bueno, fue bastante Fue famosa. bastante famosa y estuve ahí un buen tiempo en paralelo a la carrera de cine. Y bueno, ahí fue como un gran complemento para darme cuenta que yo quería sí o sí estar ahí frente a la cámara, ya tanto como modelo o como actriz. Y pues se lo medio comentaba a mis papás, pero era un tema. Para ellos era como ser artista Sí. no es viable. Nadie en mi familia es artista, no es como que haya un linaje, ¿sabes? Que luego te apoyen y te digan, ah, sí, como tu tío, o no, no, Ajá. no, como no hay nadie que haya dejado esa huella, pues todos están con ese miedo, ¿verdad? De qué vas a vivir. Un miedo que hoy en día todavía persiste. Ah, Sí. Bueno, pero no solo con la carrera del artista, no, estamos de sí. acuerdo, o sea, Bueno, y es que más viniendo también de tus papás, pues es veterinario, tu papá, ajá. y tu mamá es de bienes raíces, pues son carreras. Bienes raíces no, pero No, ajá, seguros, seguros. seguros, Ajá, sí, sí, sí. seguros. Que son carreras como Como muy bien cuadradas, estructuradas. pues, Ajá. entonces salirse un poco del huacal es como, ¿qué estás haciendo? Sí, exacto. Entonces ya Y no como fue un tema, así como entrar a Toscana. entrar al Toscana. No fue un tema porque mi hermano ya había entrado al Ah, Toscana. bueno. Ajá, y mi hermano es arquitecto y el Toscana era como bueno, es un colegio que fomenta el arte, ¿no? Pero el arte plástico. Sí. Entonces, mis papás sí dijeron, ah, bueno, quizás si quieres ser artista, diseño gráfico o algo así, pero nunca pensaron como una artista escénica. Sí. Ellos jamás imaginaron, ah, sí va a ser lo que siempre hacía de niña, ¿no? O sea, casi Sí. nadie concibe esa idea de podemos ser lo que queremos ser, lo que quisimos ser de niños, ¿sabes? O sea, muchos piensan que son babosadas, pero no, o sea, realmente, ¿qué es lo que querías de niño? Ser médico. ¿Por qué no lo intentás? ¿No? O querías, no sé, manejar un Sí. negocio. ¿Por qué no lo intentás? ¿Verdad? O sea, creo que nuestros niños nos dan muchas pistas de qué podemos hacer o de qué Sí. queremos hacer. Bueno, y más que creo yo como ese tema de seguridad de los papás, que es como, bueno, tenés que mantenerte en algún momento, pues. Claro. Y como esas carreras, pues no quiero estarte No te manteniendo quiero toda estar la vida. manteniendo toda la vida, no, no, y quizás te van a tener que ayudar en Sí. algún momento. Ojalá todos los papás pudieran ayudarnos todo el tiempo o en algún momento, pero siento que es parte de crecer también lanzarte al agua, ¿verdad? Y sí fue un problema para mis papás. Para mí también fue como no sabía cómo decírselos y sentir su apoyo. Entonces les pedí si podía ir a terapia. Me dijeron como, va, yo ya iba a terapia, pero esta terapia fue enfocada a coaching, Ya. como counseling de qué quiero ser, para qué soy buena, aptitudes, habilidades. Entonces me hicieron un montón de exámenes y concluimos como que o sea, la Lulu de ese entonces, Ajá. es buena para el trato humano, servicio al cliente, el área de recursos humanos, tiene todo este lado como, digamos, estructurado, que puede ella ser buena, pero también tiene todo este lado artístico que también ella puede ser buena, ¿no? Entonces me puso estas dos polaridades, como puede ser psicóloga, puede ser algo de recursos humanos o voluntariados, cosas así, o
tenés todo esto que es ser directora, actriz, cantante, y yo de puta. Creo que me lanzo por eso. Y si sí sale que soy buena para eso, ¿por qué no intentarlo? Pues, Sí. o sea, tal vez me equivoco, pero vale la pena intentarlo, ¿no? Y ya pues lo platiqué con mis papás, les di un plan de acción. Yo ya había visto en Argentina algunas universidades, porque aquí era seguro que yo no quería hacerlo porque era más difícil, entonces iba a ser más difícil entonces salir adelante, ¿sabes? Sí. O sea, ser artista en Guatemala, ser artista en el mundo es complicado y ser artista en Guatemala lo es más. O Sí, sea, probaste como que algo, porque yo me recuerdo que como que sí salías en anuncios, no es que todo fotografía, como, sí. sí, vaya, así estas cosas, que creo que te mandé un par de fotos, así como Ujú. aquí estás. Ujú. Pero no me recuerdo como de videos, si probaste antes algo, como algún anuncio o algo así. Sí, sí probé, sí estuve en anuncios, estuve en videoclips, Ujú. también modelé un tiempo, o sea, sí hice varias cosas aquí, Sí, pero realmente mucho fue de gratis. sí. Mucho fue de gratis, mucho también fue explotado. Me acuerdo que en mi primer video musical, o bueno, segundo, ya ni me acuerdo cuál habrá sido, fue para una banda de Costa Rica que vino y yo estaba súper emocionada, como, es una banda de Costa Rica, va a salir el video en Centroamérica, se va a Ajá. escuchar un montón. Pero la experiencia fue súper rara, o sea, creo que no teníamos en ese entonces toda la experiencia en Guatemala como para saber rodar un video, cómo tratar a la gente. Y yo tenía como 15 años, ¿sabes? 16. Y entonces me vi un poco sometida a solo decir sí cuando tal vez no quería, Ajá. ¿sabes? Entonces fue como un lugar muy inseguro para Ujú. mí, y no quería yo como, o sea, me di cuenta que yo no podía seguir en ese camino, Sí. ¿sabes? O sea, dije, o sea, se puede aquí en Guatemala, claro, Ujú. pero te va a llevar más tiempo. Y si tenés la oportunidad de hacerlo en otro lugar, Qué mejor. qué mejor, o Ajá. sea, aprovechar tu privilegio. Ahí sí que agradecida con el privilegio de poder hacerlo, mano, y a lanzarte, pues, ¿verdad? Entonces sí, cuando ya tomé la decisión que Argentina también era un país que era súper barato en ese entonces, tenía muy buena seguridad en ese entonces, las universidades privadas era como pagar aquí una pública, o Ujú. sea, Sí, era... Sí. accesible, pues, ¿sabes? Entonces era, pues convencí a mis papás por ese lado Sí. y ya fue como, bueno, vamos a soltar a la niña. Sí, porque no es lo mismo que digas así como, bueno, voy a ir a Madrid a alguna universidad, sino que Claro. porque... Sí, porque seguíamos en Latinoamérica, Sí, ¿verdad? sí. Y con todo lo que se escucha también fuera, ¿sabes? Es como, Argentina, peligroso, México, peligroso, Colombia, Ujú. asesinos, Guatemala, Narcos. Guatemala, Ajá. ¿sabes? O sea, siempre se escuchan cosas malas Sí. más que buenas, ¿no? Entonces, siempre como como la hija menor y como mujer, Sí. para mis papás era, Como, no, mi mi niña. niña, mi Ajá. niña, ¿no? Pero me dejaron ir y ya ahí fue cuando llegué a Argentina y estudié artes dramáticas, y estuve ahí actuando. Ujú. Estuve 4 años, la carrera duraba 4 años y yo todavía me decidí quedar un semestre más hasta que llegó la pandemia. Mi intención era quedarme un año más, pero Ya. llegó la pandemia y me tuve que regresar. Sí, ¿verdad? Sí, regresaste aquí a Guate y aquí Ujú. pasaste la pandemia. Aquí pasé la pandemia. Sí, a ver. Y me recuerdo, bueno, ¿y sí te dan como toda esa preparación en la universidad para actuación o pues mi pregunta más es como que sí cubrió todo y como que sí te gustó y dijiste esto quiero hacer y démosle ahí con todo o sentiste como que, bueno, no sé, algo Sentí que hizo falta, así? sentí que hizo falta, ajá. Hoy en día sigo aprendiendo, Ujú. sigo metiéndome a cursos, sigo capacitándome, ¿sabes? Como para estar lista siempre a la hora de actuar. Y me doy cuenta que me hizo falta un montón en la universidad, ¿no? O sea, en la universidad solo te dan un aire de lo que va a ser y Ujú. además
yo como artes dramáticas, casi todo lo que vi fue actuación para teatro. Y Ya. hoy lo que más hago es actuación audiovisual, para cine, para series, para incluso comerciales, ¿no? Ujú. Y el tono de actuar para una cámara es muy diferente al que utilizas para actuar frente a un montón de personas, donde hay un eco distinto, ¿sabes? Sí, fue muy distinto, entonces también em, sí me hizo falta mucho por aprender, ¿no? Porque lo que aprendí fue más centrado para teatro. Ya. Pero hubo un momento en donde un profesor me dijo, mira, tú tenés como algo frente a cámara que deberías de explorar. Te invito a que lo explores porque siento que podrías como reventarla mucho ahí, ponerle energía y yo creo que te va a ir muy bien. Y nadie me lo había dicho y cuando me lo dijo me hizo todo clic y dije, a ver, y la verdad es que hoy en día se lo agradezco un montón porque sí tenía razón, ¿sabes? Sé que todavía quiero hacer teatro y quiero explorar eso, pero también el área audiovisual, que es lo que me gusta mucho más y es lo que consumo también. O También. sea, veo un montón de series, veo películas. Digo, güey, estoy haciendo eso, ¿sabes? O sea, voy algún día a estar aquí en Netflix, ¿no? Sí, qué cool. Y bueno, yo sí me recuerdo que cuando, yo no sé, alguna vez que viniste, hiciste un monólogo en Mil y una noche, ¿te acuerdas? Sí, sí, Era sí. Qué gran proyecto. de una chava que, una esposa que mata a su esposo, ¿no? Ajá, muy bien. Sí puso atención, sí puso atención o hizo su tarea. No, eso sí me acuerdo, eso sí me enfoqué Sí, sí. Eso y fue estuvo muy... muy bueno, pues, pero sí era teatral. Ajá, eso era de Ajá, y teatro. entonces como ese camino de teatro creo que es bastante diferente. No sé, ¿verdad? También el teatro creo que tira mucho también al lado musical. A Un veces. poco como que también la gente lo asocia, yo te digo como Ujú, desde mi punto sí. poco ignorante, es como teatro o música, o como musical Es que aquí en Guate también es muy así. también. O tal vez como la influencia que está de Nueva York, Sí. como estas grandes obras de teatro que son Muy musicales. estilo Broadway, ¿no? Ajá, Broadway. Musical. Sí. Sí. Se hace muy poco drama teatral aquí en Guate. O sea, sí se está haciendo ahora más, pero siento que antes era todo musical. Pero porque las compañías de danza Ujú. eran las que se atrevían a hacer y financiaban este tipo de shows, que los hacían espectaculares, pero realmente sí hay como más áreas en el teatro, ¿no? Está el teatro surrealista, está el teatro dramático, está el teatro físico, hay tantos tipos Sí. de estilos de teatro y que sí me gustaría seguir explorando, ¿pero qué? Me perdí. Esto No, pasa como de mucho. la parte de Gabal que te estaba diciendo ¿Qué que hice hiciste el esto? monólogo y Sí, también que fue mucho de porque teatro, venía de bueno, teatro. venías de teatro. Porque de hecho, sí, ese monólogo lo trabajé en la universidad, lo empecé haciendo sola, luego me vio una chica de la universidad y me dijo, bueno, me gustó mucho tu monólogo, ¿qué te parece si lo trabajamos juntas y lo llevamos a otro nivel? Ya, Ah, soque, démosle, démosle, con ajá. todo. Entonces lo exploramos bien bonito y finalmente cada una lo llevó a los espacios a donde lo querían llevar. Tenía una temática de violencia de género, entonces era muy ad hoc para Latinoamérica en ese momento todavía más que hoy. Pienso yo, sigue siendo un tema fuerte la violencia de género, pero Ujú. siento que en ese momento era el despertar de, güey, hablemos de violencia Sí, de género. Hoy en día quizás todavía se habla poco, pero siento que se habla ya mucho más. mucho Sí. más, ¿no? Más libremente. Pero sí, venía desde ese lugar del teatro y dije, a ver, quiero llevarlo a Guate y puse la Antigua, lo llevé a la Antigua, lo llevé aquí a ¿La zona 10? zona 10, Sí. ajá. Que ahí fue donde te vi. Cabal. Lo llevé a Shela, ¿Ah, qué nice? No entonces sabía. fue como fue bonito, hice mi gira así Sí. petit con ese monólogo y luego el proyecto todavía evolucionó más y dijimos, me alié con otras amigas y fue de
queremos hacer este tema más fuerte y que y llegue a más oídos y no solo que sea teatro, sino también pueda ser arte plástico y audiovisual. Entonces hicimos como una expo de violencia de género en donde expusimos el arte plástico, el arte audiovisual y el arte escénico, ¿no? Y ahí yo cerraba con mi monólogo porque se llamaba Lagunas Mentales. Entonces todas las obras de arte que estábamos presentando formaban parte de esas lagunas mentales, ¿no? Y... Ajá, Qué sí. buena onda. Mira, y bueno, y creo que he visto, ¿verdad? No sé cómo tú estás dando en pie en ese mundo, pero como que muchos actores también empiezan mucho en el tema de teatro. Ujú. Como que ese es como el principio, Sí, como para evolucionar al cine. sí. Y si sentís como que al día de hoy sí te ayudó como que bastante tener esa parte. Sí, definitivamente sí. O sea, hoy en día, al menos en México, muchos actores de teatro ya se están mudando a televisoras y al cine, porque ya tienen esa herramienta. Es más difícil un poco para mí bajarte de tono, ¿sabes? Porque el arte o sea, en el teatro estás así como desbordando y como muy, muy Sí, expresivo, ¿no? ajá, Y en el dramático, cine pues. tiene que ser así, mínimo, mínimo, porque, o sea, cuando estoy ahorita pensando algo, ahorita estoy pensando algo, ellos allá, ya, Ah, allá, ya saben que hay algo que estoy pensando, ¿sabes? Y es un mínimo gesto lo que estoy haciendo para que la gente ya lo vea. Y en la cámara se ve enormemente, imagínate en una sí, pantalla grande del cine, se ultra ve, entonces tenés que tener mucho cuidado con cuánto estás expresando, con cuánto estás moviendo de tu cara, ¿no? La gestualidad que tenés. Y en el teatro no te preocupas por eso, entre más, mejor, mejor. ¿no? Pero Bueno, igual no te están viendo como muy de lejos. Pues como te aquí están viendo tan de estás. lejos, tenés que hacerlo más grande, ¿no? Entonces sí creo que es importante pasar por el teatro. Quizás es un poco más difícil luego entender cómo bajarlo, pero definitivamente es un camino. Hoy en día hay mucha gente que ya no pasa por el teatro porque como ya existe TikTok, como ya está YouTube, como no sé, ya hay formas más fáciles de acceder a la industria de alguna forma, Sí. ya no pasan por el teatro, entonces se van directo a lo audiovisual, ¿verdad? La cámara, y padecen de algunos como, Como ah, técnicas. ajá, como que carecen de algunas técnicas, ajá, y les toca nutrirse entonces con cursos de teatro, cursos de expresión corporal, cursos para entonces nutrirse como actores, ¿no? Ya. Ujú. Ah, que no. Mira, y sí querías hacer algo en Argentina, como quedarte ahí, como que sí tenías como que esos planes y todo. Sí. Y como sí era como de parte del teatro o siempre metiéndote al cine. Sí quería quedarme allá y hacer cine. Hubiese sido increíble. Creo que algún día tal vez llegaría ahí. Pero Digo, sí. sí, sí, sí. Pero sí, la situación económica que estaba atravesando Argentina en ese momento no me lo permitía. Sí. Tenía que empezar nuevamente un trámite migratorio. O sea, yo entré ahí como estudiante, pero ya para poder trabajar tenía que empezar un nuevo trámite migratorio. Era como más años y yo dije, no, y encima el país decadiendo. ¿Cómo es? Decadendo. Sí, me caen. En decadencia. En decadencia, aquí aprendiendo a hablar. Sí, dije, no, no. Y ya cuando vine en la pandemia, pues indagué qué iba a hacer, ¿no? Y fue como, güey, ya no me siento ni de aquí ni de allá. Ajá. Necesito seguir explorando, necesito seguir explorándome, creciendo. Creo que siempre me vibró México. Ujú. ¿Qué onda? ¿Qué hay en México? ¿No? Y Vámonos. así es como viajamos. ¿Y a México fuiste así como a probar suerte o si fuiste a estudiar algo como para también quedarte ahí? Porque, Fui a probar suerte. En ese entonces tenía una pareja que trabajaba en una productora y él como que tenía un poco más claro cómo era la industria, porque ya llevaba trabajando ahí unos 6 meses
y me dijo, mira, ¿por qué no te venís y tú lo ves con tus propios ojos? O sea, yo te puedo decir más o menos cómo yo lo veo, pero yo trabajo en una industria en la que tú trabajarías, pero tú estás como actriz y yo soy director, o sea, es distinto, pues, ¿verdad? Entonces, vivilo con tus propios ojos, analiza, mira y ves, ¿va? Y así lo hicimos. Entonces me fui, estuve 2 meses y vi cómo era todo el rollo y qué necesitaba para trabajar allá, porque no es solo como, De ahí me voy me voy, acéptenme. permiso, ya voy a Ajá. trabajar aquí, ojalá. No, o Sí. sea, hay todo un proceso legal que hay que seguir y... En México, ¿te acuerdas que nos topamos en la embajada? A mí Cierto. me negaron la visa. Y Ajá. no, pues, y es como, Ni sabes por qué te la no, están ajá, ¿por qué, negando. pues? Y como que sí probé otra vez y después, sí fue un relajo Sí, 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 sí. que me imagino que ya para ir a trabajar Sí, es como pues sí, más necesitas... complicado, pues. Fíjate que yo siento que es complejo, pero no es complicado. Ya. Ajá. Creo que es más complicado en Estados Unidos Ujú. y complejo y complicado en Estados Unidos y en España también que en México. México es un país que le da la bienvenida a todo el mundo, mano. O Ujú. sea, de verdad es como decís, migrar allá se siente que es un derecho, ¿no? Por parte del gobierno. Yo haciéndole publicidad aquí. Bueno. No, pero... Sí, digo. Claudia Sheinbaum, mentira. Eh, no, pero realmente, o sea, sí hay oportunidad Ya. y puedes acceder a ella siempre y cuando tengas una carta laboral. O sea, si tenés Ok. una carta laboral, va a ser súper pachito. O sea, vas a entrar más tranquilo, ¿no? Necesitas abogados, que necesitas plata, sí, obvio. Necesitas algunos trámites, claro, pero con una carta laboral tú ya puedes Logras con entrar. eso, pues. Exacto, y yo justo me ayudó una amiga que tenía una productora y ella me brindó mi carta laboral y con eso yo dije, me voy. Te vas a México, empezaste también a probar con tu pareja en ese momento y como que en qué empezaste a hacer casting, porque me imagino que fue apliquemos. Mira, ahorita me acabo de acordar que cuando decido esto, Ujú. yo ya había empezado mi trámite migratorio y sale una película aquí en Guate. Y yo dije, no mames, no mames, me ¿Por quiero ir a qué? México y piensan hacer una producción aquí en Guate Ajá. y encima la de Jairo Bustamante, que es un Sí, sí, sí. director eminencia aquí en Guatemala, lo amamos, porque ha llevado el cine guatemalteco, Ujú. lo ha atravesado fronteras, ¿sabes? Entonces es como, yo dije, no me puedo perder esta oportunidad, no sé, quizás no me den un papel principal, pero Dale, bro. yo quiero estar ahí, ¿no? Sí. Entonces vi cómo participar, mandé mi casting, todo, nunca me avisaron nada, nunca supe nada. Yo ya estaba como por decidir, bueno, pues ya, o sea, ya empecé mi trámite migratorio, me voy a tener que ir a México, ¿verdad? Y en una de esas me llama una compañera y me dice, mira, tú seguís aquí en Guate, ¿qué vas a hacer, verdad? Y yo de que, Pues ya me voy. ajá, ya, o sea, tengo planeado irme, pero es que me Ajá. dijo, es que no sé si sabías, Jairo está haciendo una película y yo quería ver si tenés tiempo para proponerte, es que se bajaron unas niñas porque les dio COVID, entonces, pues te puedo proponer y yo, Ujú. sí, a Hijo. huevos, por favor. Y entonces me dijo, va, te va a llamar alguien más y ahí le confirmas. Me Ujú. llaman y me dicen, mira, si vas a poder, si estás comprometida, y yo, sí, sí a todo. O sea, Ujú. mira, ahí lo que menos me importaba era cuánto me iban a pagar, porque ahí fue una cosa de oportunidad, Sí. de, mano, aquí puedes empezar tu carrera. O sea, este es el momento para empezar tu carrera con una película que hizo Jairo Bustamante, que llevó La Llorona e Ixcanul a Europa, Sí. a Estados Unidos, que resonó muchísimo en Guatemala, que cómo cuesta que las cosas aquí en Guate
Jalen. jalen, ¿sabes? Entonces fue como, wow. Que agarrar ese poco también. Sí, entonces yo dije, no, no me importa que me den, yo voy. Y tuvimos como unas 2 semanas de entrenamiento porque yo era, bueno, la película se llama Rita. Promo. La película se llama Rita, es acerca del hogar seguro, Ok. de las niñas que se quedaron atrapadas y quemaron y violentaron. Eso te iba a preguntar si querés de una vez, porque Ajá. esto es igual para mí, porque no me recordaba. Ajá. Uno, el nombre de la película, entonces no me encontré. Mm. Entonces como que nunca logré como saber cuál bien era. Y dos, de qué se trataba la película, como para ponerla en todo contexto también. Sí, la película trata justo de estas niñas que están dentro del hogar seguro, que piden ayuda constante para salir o para que se les escuche porque algo adentro está pasando que no debería estar pasando, Ujú. ¿no? Entonces, una de las niñas, de las sobrevivientes, cuenta la historia de lo que ellas viven adentro de una manera infantil, ¿no? Entonces les pone a cada niña un aspecto, más bien un aspecto fantasioso, ¿no? Entonces ella cuenta la historia que las hadas, que los lobos, que las lobas, que las estrellas, que las princesas. Ella cuenta así su historia para bajarle un poco la atención a la historia que es tan cruda, porque está basada en hechos reales, Ujú, ¿sabes? ujú. Entonces, de alguna forma había Pero ella que... sí lo contó de esta forma, pues. Ajá, ella decide contarlo de esta forma para que sea más digerible, ¿no? Y que eso lo trabaja el director, ¿no? Eso lo elige el director, Sí, 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 pero sí. de eso trata la historia, ¿no? Ah, qué buenísimo. No sabía esa parte. Y está muy bonita. Yo soy una de las niñas del hogar seguro. En mi clan eran las lobas. Yo era una loba, chica. Seguimos siendo. Ajá, y entonces tomé la oportunidad, estuve en eso Ah, y grabé en eso, me lesioné. ¿por qué? Me lesioné porque tuvimos que hacer como, era una escena en donde teníamos que correr de la policía, huir, ya era una de las escenas finales, teníamos que huir y grabamos en un bosque, ahí por la Antigua, y pues estaba húmedo. Entonces nosotros teníamos que saltar en un trampolín y Ujú. caer al suelo, y como estaba húmedo, el pie se me hizo así. Bueno, y yo El seguí tobillo. el tobillo, Ajá. ajá. Y entonces yo seguí corriendo y me dolía, se sentía bien raro, pero X, ya sabes, uno dice, no pasa Sí. nada, no pasa nada, no se lo atiende nunca, hasta cuando un día no te puedes mover Ujú. tal cual, y ya me fui a revisar y qué lesión, ¿verdad? Es Pero 15 o algo así. no, ya ni me acuerdo, pero lo tengo lesionado ya de que por vida. Qué chingado. Sí, ya. ¿Qué? Sí, pero ya después de eso yo dije, me voy a México Ajá. con esta experiencia. Y en México el trip es que no puedes castear solo así como así, necesitas una agencia, tanto de ficción como de publicidad, entonces Así es por separado. está por separado. ya. Hay algunas que lo manejan juntas, pero es mejor si... Ficción, ¿te referís ajá, como las películas de ficción y tenés que tener entonces otro de no ficción o eso une todo? No, eso ya une Ah, todo. ya, ya. Ajá, ajá. Como de ficción, digámosle, también puede ser de tele, ¿no? Ah, ok, ok. Ajá. Y Ya. ya la de publicidad Sí, como es... telenovelas y Mm, estas cosas, pues, ujú. o series. Sí, sí. Y ya publicidad es puramente publicidad, ¿no? Comerciales. Y entonces, pues tenés que ir a tocar puertas, a ver cómo es el tema, ¿no? Y me puse a indagar en dónde quería yo estar, ¿no? Como en qué agencia te gustaría estar, cómo querés que te vean, ¿no? Qué filosofía quisieras seguir También. tú, que la empresa en donde estés también siga, ¿no? Entonces, y a veces no te puedes dar ese lujo, ¿no? Porque Ujú. tampoco es como que hayan tantas opciones que te quieran a ti. Tal vez sí hay opciones, pero que te quieran. Sí, 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 sí. Miau, miau. Entonces, entonces, pues sí, tuve que poner ahí las cartas sobre la mesa y finalmente me salió una agencia que me quería, que yo dije,
creo que es buena, es buena agencia, tiene un montón de sedes alrededor del mundo, estaría chido, va. Entonces escribo, me meto, me hacen un casting, que sí quedaste, y entonces dije, bueno, ahora sí. Y empecé a hacer los castings de publicidad, primero ahí. No encontraba la de ficción, no, se me hizo más difícil encontrar una de ficción, pero ahí sí que con contactos, comentándole tus problemas al otro, es como muchas veces solucionas tus problemas, ¿sabes? O sea, siempre digo, cuando tengas un problema, háblalo, porque definitivamente esa persona tiene un consejo para ti o un contacto para ti que te va a poder ayudar a salir del cajón en donde te encontraste, ¿sabes? Entonces, justo así fue como una amiga me dijo, mira, yo tengo una amiga que tiene un conocido en una agencia, escribile y mira qué sale, ¿va? Mano, le escribí y me dijeron, sí, mira, ahorita justo no estamos aceptando gente, pero en tal fecha sí, vuélvenos a escribir. Les volví a escribir en esa fecha, me citaron y ya, ¿verdad? Entonces, así poco a poco, pero el primer año que estuve, te juro, fue tan difícil porque hice alrededor de como 80 castings y solo quedé en uno. Ese fue el primer año. Ese fue el primer año. 80 Y fue de intentos. publicidad. Ajá. Hice de ficción, pero o sea, no eran pagados, eran de que cortometrajes o ideas de amigos, ¿sabes? O sea, nada. Sí, como también para hacer portafolio, porque ni modo, después también en México que quiera ganar, estás empezando de cero. Exacto, estoy empezando de cero. Y era algo que me dolía, porque yo ya sabía que aquí, pues ya había hecho eso, ya había regalado mi trabajo por mucho tiempo, y ahora otra vez lo tenía que regalar, era como... Otra vez, Sí, no, o sea, no estoy para eso, la vida se me pasa, me salen canas, entonces no puede ser siempre así, pero así es, ¿sabes? O sea, hay algo que hay que seguir, ¿no? Y es cierto, hay personas que se les da más fácil. Yo ahora me topo con gente que me dice, ay, llegué a México la semana pasada y ya tengo trabajo, y es como, mano, no sabes lo bendecida que estás, qué bueno, me alegro muchísimo por ti, porque a cada uno nos toca un camino diferente. Es difícil porque ponerle, ya estábamos hablando también como de mis TikToks y que estoy haciendo todo esto y como, sí, lo normal, no es una carrera. No es una carrera. Creo que siempre tiene ahí el coso ahí adentro. Uno siempre quiere más. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué no a mí? ¿Sabes? Y es como ese enfrentamiento como de, no, yo tengo mi tiempo, pero creo que eso lo entendés más cuando ya te empiezan a salir las cosas que en ese momento que no te están saliendo. Sí, porque hay algo mágico en el no, ¿sabes? Cuando no te salen las cosas, yo siento que es porque, uno, no estás listo y tú crees que sí, pero no lo estás. Dos, también creo que es porque te están protegiendo de algo. Esos nos te están protegiendo, ¿sabes? Te están protegiendo de que te pase algo, de que quedes mal, de que no, o sea, de tantas cosas, un no te está protegiendo, ¿no? Y el sí te está construyendo. O sea, y qué pasa muchas veces también como ese pushear el no o para que sea un sí, como que siempre resulta siendo peor. Sí, ajá. Entonces muchas veces tienes que hacer las paces con el no, ¿sabes? A mí, esta carrera que elegí, te voy a decir algo, es bien difícil porque tenés el no en la cara todos los días. Todos los días crees que no sos suficiente o que no sos suficiente no solo como persona, sino que, tal vez no soy tan bonita o tal vez no di mi máximo o tal vez me hizo falta tener un sombrero, ¿sabes? Siempre Como ser diferente. diferente. Ajá, pero ¿cómo soy diferente? ¿Qué más tengo que hacer para me corto el pelo? ¿Sabes? O sea, he llegado a puntos así para decir, puta, ya no estoy pegando porque soy muy genérica. ¿Qué puedo hacer para no ser tan genérica? Va, me voy a cortar un distinto el pelo. Y pego, entonces empiezo a pegar. ¿Sabes? Tienes que probar un montón de cosas, pero porque te tenés que hacer amigo del no. O sea, si no, vivís frustradísimo. Vivís muy frustrado y no te niego, soy amiga del no y también vivo frustrada. Porque es difícil, no, o sea, es difícil, o sea, somos humanos, pues, o sea, no somos de palo. No, pues. O sea, puedo recibir esos 80s, ¿no? Pero también me va a pegar en algún momento, ¿no? Y tenés que tener mucha inteligencia emocional. Sí. Sí. Mira, y más que todo en otro país, bueno,
Guatemala siempre nos gusta pastelear todo, ¿verdad? Entonces uno es como, sí, pero tal vez, es que sabes, como no sé qué, como tratando de pastelear el no, pero en otros países es como, no, 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 no. no, no, ahora, te No, vas. no podés, no. No, ajá. Y no sos la persona que estamos buscando y adiós. Ni cero personal, pues, pero como Claro. uno viene también de ese punto de no me lo están diciendo bonito, como que me ofendo. Sí. No sé cómo también cómo lidiaste eso, porque me imagino que debe ser duro, más como en esas. Fíjate que sí, es cierto, el guatemalteco tiende a endulzar todo, a querer que se lo endulcen, a ver cómo saca algo de esa oportunidad, ¿verdad? Y en México, si tú no estás seguro de lo que, si no estás seguro si es un sí o un no, para ellos es un no, ¿no? Entonces, no hay chance de que puedas negociar, a menos de que ellos estén abiertos. Pero como actriz, hablando como actriz, no he tenido ese chance. O sea, incluso como stunt, literalmente las oportunidades que he tenido como stunt, yo he dicho, ah, sí, pero no. O sea, sí, sí quiero, pero es que esta parte no me convence. Ah, bueno, muchas gracias por participar. Así, Así, adiós, tenés que adiós, estar no. seguro, si no, no. Y un maestro mío sí me dijo, o sí o no, o sea, ¿le vas a dar o no? Ajá. ¿Verdad? Porque tengo que decidir esto, no puedo estar esperando. ¿Verdad? Y yo, y por miedo, decía, era mi miedo el que me decía, no, hombre, no, ¿verdad? Pero ahora entiendo que muchas veces el miedo tiene que ser nuestro impulso. El miedo es un sí, ¿sabes? El A miedo seguir tiene que ser, intentando, pues. sí, el miedo tiene que ser un sí para que sigas intentando, para que probes. Es que si Ujú. no, ¿cómo vas a probar? Es como que digas, ah, no me gusta el brócoli y nunca lo he probado, pues, Ajá, ¿sabes? sí. Entonces, sí, sí, así, realmente así es como he visto que no tenés mucho chance como para decir sí, pero no, Ujú. o no, pero sí, solo o sí o no, ¿verdad? Sí, vámonos con todo, pues. Mira, y bueno, este año donde solo te salió como un casting y el segundo año, ¿cómo fue? Como después de todos estos intentos. El segundo año yo un poco derrotada por la vida, Sí, un poco derrotada porque encima de que salió solo una cosa, me pagaron como a los 9 meses, o sea, sí, ya sé. todo mal. eh, yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y el segundo año ya tenía más amigos, creo que eso también fue clave, tener más amigos del medio que te apoyen a saber como a dónde ir, ¿no? A dónde abocarte, ¿sabes qué? Toma un curso con ella, quizás ella te pueda orientar. Anda con ella tiene contactos de no sé qué. Y sí, quizás se ve un poco interesado el asunto en su momento. Yo tenía mucho conflicto con respecto a eso, porque Sí. no me No me voy a gusta, aprovechar. no me quiero aprovechar de la gente, no soy ese tipo de persona. Entonces me gusta más establecer realmente Puta, una... espérame. Ahí estás. Sí. Puta, se fue el Se gato. cayó la gata. Aparte sonó como que se cayó, ¿va? Sí, cabal. Sí. No. Perdón, corte. Ay, no. ¿Qué estamos diciendo? Como, también de que empezaste a tener más amistades, entonces estas te Ah, obligaron sí. a, como a estar en cursos, Sí. como A direccionarme. eso. Y yo tenía este conflicto de no quererme ver interesada por Ujú, ujú. o sea, Como aprovechaba. Sí. aprovechada, ajá. Pero también entendí de que, güey, todo el tiempo las relaciones son transaccionales, Sí. ¿sabes? O sea, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. Así es como se maneja el mundo, debería de manejarse, Sí. ¿no? Entonces, empecé a hacer las paces por ese lugar y entonces ese año, ya después de rodearme de más gente en el medio, de tener más amistades, quizás también una familia que fui construyendo, porque el primer año estuve sola, el segundo año ya me sentí más acompañada por mis amistades, ¿sabes? Entonces ya fue como, ok, ya no me siento tan sola
ya siento que puedo hacer esto, ya conozco un poco más México también. Es que el factor migrar son Sí. tantas cosas, ¿sabes? Que no solo es como, la chamba, sino adaptarte a una nueva cultura, adaptarte a la comida, adaptarte a cómo trabajan, adaptarte a hablar, porque nosotros acá hablamos vos, tú vos, tú y usted, Sí, ¿no? cabal. Y a la gente más grande, así de usted, pues. Y usted. Y allá todos quieren que los tutees. Sí. Si hablas de vos, sos argentino. Si hablas de Eh, usted, ¿qué? ¿Y usted? Somos muy Sí, es muy formales. formal. Ya. Sí hay gente que trata de usted, pero es muy poca. Ujú. Y los modismos, ¿sabes? Sí. Hay tantas cosas en que adaptarte que pues ya el segundo año yo ya estaba un poco más ahí. Eh, En todo. y yo en todo. Ah, Entonces empecé a camuflajearme como mexicana y empezaron a surgir un montón de cosas, de verdad. O claro. sea, el segundo año empezó con todo. Estuve ¿estuve qué? En una novela de Televisa que se llama Como dice el dicho. Fui stunt de como Agua para Chocolate, de Andrea Chaparro. Salí en otros comerciales y fue como, no mames, por Ujú. fin está dando frutos todo esto, ¿sabes? Sí. O sea, tomó su tiempo, claro, y 1 año y medio habrá tomado su tiempo, pero las buenas cosas toman su tiempo. Sí. Eso hay que ser paciente, hay que ser... Y no rendirse, pues, porque puta, a veces puede ser un año, pues, a veces Sí. pueden ser 5, a veces pueden ser 10, ¿verdad? Y te aseguro que esta carrera es así, de Sí, que sí, van sí. a ser años de años, o sea, Y creo que también hay como ejemplos de gente que empezó en esto y hasta sí. los 40 o 50 como que se le dio, pues. Jim Carrey, o sea, ¿cómo es que se llama? Margot Robbie, o sea, hay un montón de actores que hoy vemos en la televisión, que vemos en el cine, que decimos, wow, tienen la vida hecha. Mano, les costó años que les Sí. llegara un papel. ¿Cómo es que se llama? El que cocinan meth y Breaking Bad. Breaking Bad. Grande. El grande, ajá. Sí, Heisenberg. No me recuerdo cómo se llama el nombre, pero Se me olvidó el él- nombre. A él como 30 años para que le Sí. llegara un personaje, ¿sabes? Principal para hacer Breaking Bad. Ujú. O sea, ¿cuánto tiempo pasó sin trabajo, sabes? O sea, tenía papeles chiquitos, pero nunca un estelar. Entonces, tenés que tener mucha paciencia, no rendirte, seguir trabajando por lo que te apasiona, Eso. ¿sabes? Yo creo que lo que te apasiona es lo que finalmente te da un derroche de felicidad y por lo que tenés que trabajar, pues porque al final la razón yo creo que por la que estoy aquí es porque quiero ser feliz. Wow. Yeah. Mm. Parece que sí terminas dando buenos consejos. Solita tú, y todo lo que decir. Y yo, ay. Mira, y toquemos también esta parte de que fuiste stunt, que es Mm. bastante interesante también. ¿Cómo te metiste? Pues me imagino que es diciendo que sí. Sí, diciendo que sí a todo. A todo, a todo. Eso también es muy curioso porque justo en esta peli de Jairo, de Ajá. Rita, la misma chica que me contactó para decirme, mira, hay unos papeles ahí disponibles, podrías entrar. Ella durante el entrenamiento de la película me vio como talento y me dijo, mira, tú tienes mucha destreza ahí, flexibilidad, disposición de tu cuerpo, ¿no te gustaría venirte a entrenar con nosotros todos los martes en mi garage? Nosotros nos juntamos ahí con colchonetas y jugamos a darnos pichi Verga. acá. Y yo de que, va, o sea, me pareció lo más emocionante del mundo. Y yo dije, sí, démosle, va. ¿Y cuánto me cobras? No, que entre nosotros aprendemos, va. Y yo, bueno, qué lindo. O sea, de verdad, encontrar este tipo de personas es clave, ¿sabes? O sea, yo estoy súper agradecida con Ligia porque gracias a ella pasaron muchas cosas y entonces fui a este grupo de loquillos que nos gustaba darnos verga y ahí empezó todo y cuando decidí irme a México yo dije,
yo quiero seguir explorando esto, voy a buscar un lugar en donde me enseñen más profesionalmente esto. Y lo encontré y empecé en el training y hice todos los módulos, aprendí a andar en caballo, aprendí esgrima, aprendí armas, aprendí a dar golpes, ¿sabes? Entonces fue como, mano, de aquí soy, me gusta la adrenalina. Ajá. Pero sí hay un tema que en México, o sea, allá todo el mundo, si tú eres una cosa, tú no vas a cubrir las otras 1000 cosas que hay por hacer. O sea, sí. El concepto de todo lo... Exacto, que aquí en Guatemala Aquí... lo sabemos muy bien. El multitasking. Sí, o sea, allá es, mira, vos sos productor, no te metas en el área de vestuario, no te metas en el área de dirección, no, o sea, tú a lo tuyo, o sea, ahí quédate. Y entonces como stunt, la gente también es como, ¿sos actor o sos stunt? O sos un actor que quiere hacer sus propios stunts, ¿no? Entonces, sí estaba yo en ese dilema de qué quiero ser. ¿Quiero ser actriz o quiero ser stunt? Hoy en día me queda súper claro que quiero ser la actriz que hace sus stunts. Si me sale la oportunidad de ser otra vez stunt de algún celebrity, de quien necesite que ponga yo mi carita en vez de la de ellos, pues bueno, le doy, ¿sabes? Pero realmente si yo me sigo entrenando en este camino como stunt, como doble de acción, es para yo algún día hacer Ana de Armas en bailarina con John Wick, ¿sabes? O sea, haciendo sus propios stunts. Sí, cabal. Puta madre. Eso sí no lo voy a mandar. Vomitando. Me encantó, me encantó. Vamos a seguir. Bueno. Es por actuación. Ay, me encantó. No, pues sí, estamos hablando cabal de... Pues sí, que también zapatero a su zapato, ahorita querer ser stunt como... Eso como que no tampoco tenía claro, como que uno puede hacer, digamos, tu actriz, pero también actuar tus peleas de acción, como que tus partes de acción. Sí, o sea, sí lo puedes hacer. Lo que pasa es que hay un riesgo ante producción de que, güey, si la actriz principal o secundaria se lastima haciendo una escena de acción, o sea, la canturreamos, Sí. porque entonces tenemos que aplazar fechas, tenemos que, o sea, hay una logística dentro del por qué existe el stunt, ¿sabes? Entonces, quizás sí, yo puedo hacer algunas cosas y quiero atreverme a hacer algunas cosas como actriz, pero también tengo que ser consciente que hay algunas otras que no me puedo poner en riesgo por no poner en riesgo a la producción también, que las tiene que hacer alguien profesional que se dedica al 100% a eso. Ah, que nada, mira, para también como ir cerrando un poco esta parte como también de actuación y creo que ir un poco más a otros temas que hemos estado platicando. También quisiera que me dieras las promos de todas las películas que has estado, que todas las películas que van a salir tuyas, para que al dirigir a toda la gente que te está viendo este episodio, diga así como que cool, Lalu, quiero ver lo que está haciendo. Qué lindo. Bueno, ahorita tengo algunas películas al aire. Está A Breed Apart, que está en Amazon Prime, la pueden rentar ahí. Está... Bueno, que eso es con Lionsgate. Eso es con Lionsgate. ¿Y esa qué tal la experiencia? Esa fue una bonita experiencia porque fue actuar con perros y nunca había actuado con perros. Eran perros de acción, bueno, que no son realmente de acción porque se grabó la peli aquí en Guate, pero es producción de Hollywood, ¿sabes? Entonces contrataron perros que son entrenados, pero no son perros de acción, pero ellos simulaban ser perros de acción y actuaban con uno y estuvo muy bonito, o sea, tener esa experiencia de actuar con perros, eso, ¿sabes? Siempre un perro es... Sí, siempre. perros, Y son más unos como educados. bombones. Sí, súper lindos. Se portan bien y todo. Fue una gran experiencia, tuve que grabar escenas en inglés y en español, entonces también fue primera vez que grababa en inglés, ¿verdad? Que también, o sea, sí sé inglés, pero muchas veces uno tiene desconfianza de que también te sale el inglés, Sí, ¿no? O también. sea, porque no es como mi lengua
materna, ¿verdad? Entonces, Más como el tema de Estados Unidos, que lo estaba viendo, creo que en algún podcast, como, bueno, si uno quisiera como ir a ese lado del rollo, es como, ajá, Estados Unidos, pero creo que en Estados Unidos sí hay ciertos rechazos, sí te notan el acento. el acento. Aunque a veces quieren que tengas Sí. el acento Marcado. marcado, ajá. Ujú. Siempre depende, ¿verdad? Pero sí, fue una experiencia muy bonita. ¿Y qué tal la producción? Si es gigante, si es como... Sí fue muy grande, sí fue muy grande. Muy grande, sí. Y yo sí, viendo un montón de cosas que pasaron realmente. Grabar siempre es una locura. O sea, grabar una peli, grabar una serie, es como estar en una guerra. O sea, realmente hay tanta gente dentro de la producción, tanta gente que tenés que lidiar con, tantos problemas que surgen, que solo tenés que ver cómo te acomodas a esos problemas, porque ningún problema te va a detener. O sea, la producción debe seguir, ¿sabes? El show debe continuar. Sí, Entonces, es una locura y definitivamente esta película de A Breed Apart fue una locura. Vino gente de Estados Unidos a grabar aquí. ¿Fue aquí en Guateo? Ajá, sí, sí, Ok. sí. Bueno, sí, vi. Pero... Una de las actrices principales era una de las chicas que sale en Shazam. La Que no nueva, sé si no ¿no la viste? no Es la vi. una de, ¿cómo es que se llama? DC, entre Marvel, Ok. así una superheroína, pero de DC. Y es muy buena actriz, la verdad. Y ella era la principal y vinieron otro montón de actores también muy buenos, pero ninguno tan reconocido como ella, a mi parecer, ¿no? Ok. Bueno, también vino Hayden Patton, Hayden Ajá. Patton, que es una actriz que, bueno, súper de nuestros tiempos, que hizo Triunfos Robados, sale en un montón de películas así, comedias dramáticas, rom-com también. Bueno, sí, fue muy buena. La producción estuvo muy buena. ¿Y qué más tengo al aire? Bueno, también este año estrené La balada de Hortensia, que es una película salvadoreña que habla sobre la vida de un personaje que se llama La Tenchis, que es un personaje real en El Salvador, que es muy aclamado por el público salvadoreño y centroamericano realmente. Y se le hizo su película, básicamente se le hizo su película y yo salgo ahí, tengo un papel secundario. También Y se sabes estrenó este que año. te toqué en ChatGPT, como para ver así como que me salía y me salió la balada de Artense, pero cuando vi el casting dije, ¿será que se lo está intentando? Y cabal me salió que habías actuado ahí y todo, y como que no lo metí a la intro porque estaba como en duda. En duda, no En sabía duda, si era así que cierto. ¿Será esa Lourdes Chávez? Ajá. Aparte porque en mí, como actriz, yo no soy Lulu Chávez, yo Ah, ok. soy Lourdes Lourdes. Chávez. Por favor, formal. Sí. Vamos a mantenernos formal. Muchas veces me han dicho, no, hombre, cambiátelo, Lulu está pegajoso, está cachi, está sencillo, pero no sé, aún no lo decido. Bueno, esas ahorita están como al aire, las pueden conseguir en plataformas y estoy por estrenar una película en diciembre, también una coproducción con El Salvador, una producción salvadoreña, coproducción con Hollywood y Guatemala. Yo creo que ha sido mi película favorita de todas en las que he podido trabajar. Los proyectos en los que he podido estar, esa es mi favorita porque primero me fui a El Salvador a vivir casi que un mes y medio a grabar. Tuve la oportunidad de hacer stunt también, no solo actué, sino fui stunt. Ahí fui stunt de Paz Vega. Entonces por eso me quedé tanto tiempo, porque estuve en todas las escenas que ella salía y estuve en todas las escenas que ella salía y además en las escenas en las que yo actuaba, ¿no? Entonces, sí fue... Es la fuerte, ahí el sonido de eso. ¿Nos vamos a escuchar o no nos vamos a escuchar? No, yo creo que sí. Lo único es que tal vez se caiga como el ruedo después en la edición,
Entonces vamos a parecer así todos locos. Se está cayendo el edificio. ¿No quieres cerrar? ¿O no? No, es que no sé cómo sí suena como adentro. Se Pero bueno. tiembla. Ajá, pues sí, perdón. Sí, no importa. Es que sí, sí estuve intentando en algún Sí, momento. sí. ¿Qué te decía? Ah, bueno, Ajá, estuviste como stunt y como actriz también. como actriz, entonces estuve un buen de tiempo ahí conviviendo con un montón de gente de El Salvador, aprendiendo de actores de Hollywood también. O sea, para mí era como, no puedo creer que estoy grabando esto. Aparte, es también una historia acerca de la vida real, o sea, basada en hechos reales, acerca de la vida real, de una circunstancia que, que se vivió en El Salvador, una masacre horrible. Y me gusta mucho poder participar en proyectos que dejan algo, que hablan de algo social y que dejan una reflexión, ¿sabes? Creo que eso es lo más lindo de poder trabajar en esto, es como que justo esparcir información, contarte experiencias de otras personas, ¿verdad? A través de la ficción, y que encima te puedas llevar tu idea, ¿no? O una idea, la idea que te está planteando el director, ¿no? Eso me parece muy hermoso, y que yo pueda interpretar a alguien ahí, y que tú te lleves la imagen de ese alguien y que pienses lo que quieras pensar de esa persona, pero que estés pensando acerca de ese personaje, me parece muy, muy bello. Entonces, esa película se estrena en diciembre en El Salvador y no sé todavía qué plataformas se va a estar difundiendo, pero a partir del 11 de diciembre la pueden ver en El Salvador y espero que en Guate también, ¿eh? Todavía no tengo esa información. Buenísimo. Sí. Se llama Luciérnagas en el Mozote, no lo dije, what Sí, the no. fuck. ¡Qué película! Pues sí, mira, ¿y qué tanto te preparas como para un papel? Buena pregunta. Muchas veces tenés muy poco tiempo para prepararte. O sea, si es una película, quizás tenés más tiempo. ¿Como cuánto tiempo como que Un vas a mes. estar en set y te avisaron un mes? Un mes. O a veces 3 semanas. Ajá. O sea, no tenés mucho tiempo. Depende de cuál sea tu personaje también. Si vas a ser personaje principal, seguramente te avisan 3 meses antes, 4 meses antes, pero no más. O sea, tenés ese tiempo para prepararte y seguramente ponen ensayos, hay pruebas de vestuario, pruebas de maquillaje. Algunas veces esas cosas se pagan, algunas veces no. Pero sí, o sea, tampoco tenés tanto tiempo. Ahora cuando son personajes muy pequeños que solo tienen una aparición, se llaman beats. Estos son de que te lo dijeron la semana pasada, te lo aprendes para la siguiente, ¿no? Y no tenés tiempo de construir, pero por eso es tan importante estar siempre practicando y practicando tu craft, ¿sabes? O sea, yo sí, ya ¿Tu salí craft es? la actuación. Ya. Mi craft es actuar, ¿no? Y son trabajar con mis emociones, trabajar con mi inteligencia, trabajar con mi cuerpo. Yo necesito tener un cuerpo, mente, alma disponible todo el tiempo para la acción, para cuando me digan acción, yo ya esté colocada en ese lugar y pueda entregarme como mantequilla. Sí. ¿No? Entonces, sí, eso es algo que lleva mucha práctica, no es tan simple como, acción, sí, ya estoy ahí. No, no, no. O sea, Sí, cabal. cuesta bastante colocar al cuerpo, a la mente ahí, porque hay otra cosa que pasa en esto, es que tu mente no sabe que esto es mentira. O sea, tu mente piensa que Esto es es real. real. ¿Cómo le decís a tu mente, esto es mentira? Y a tu cuerpo, lo que estás Sí, esto sintiendo, estoy actuando. estoy Estoy actuando en actuando. este momento. Ajá. O sea, no te preocupes, cuerpo, ahorita me van a violar, no es real. O sea, pero tu cuerpo siente esa agitación, Sí, siente sí, el sí. miedo, siente el temor, siente la ansiedad, siente la vida y la muerte en un mismo instante, ¿sabes? Pero ¿cómo le decís a tu cuerpo? No es real, ¿no? Entonces, sí te tenés que preparar para esas cosas, ¿sabes? No es solo así como así. Y yo creo que
que tenés que estarte justo, o sea, aunque no estés todo el tiempo trabajando, tenés que estar viendo cómo estás retroalimentando tu craft. Otra vez. Se nos va a escapar el gato. Espérame, porque ahorita sí voy a cerrar. ¡Mi nina! ¡Mi nina! ¡Ay, para adentro! Puta. Y ahora sí se callamos. Pero por lo menos ya no hay tanto calor, siento yo. Pues sí, pero sí, me imagino que porque en ese momento como que estás tan metido que como que tu mente y tu cuerpo tienen que meterse en ese momento en el papel y así a fondo para que se vea real y como que se interprete que es real. Que es pues. real, claro, o sea, no puedes, es esto que te dicen, el presente es tu presente, ¿no? No tienes que estar pensando en el futuro ni en el pasado, es presente. Y literal, la ficción surge en el presente. Entonces, si yo me meto a actuar, en el momento que llega en acción, no hay nada que esté pasando atrás de mí. Mis pendientes de la casa, la licuadora, la lavadora que dejé encendida, no Se existen. quemó la casa. Se quemó la casa. Se quemó la casa, pero yo saco un buen Pero papel. yo aquí saco la lágrima como la quieren ver. Primerísimo, primer plano. Sí, Así. para la pantalla grande. Ajá, No, sí. todo, O sí. sea, estás ahí, te metes ahí, no puedes estar pensando en otra cosa porque es lo que te digo, la cámara lo va a notar. O sea, si tú estás pensando en todo lo que dejaste en tu casa encendido, la cámara lo va a ver y el director te va a decir, bueno, ¿qué no. onda? Ajá. Ya se quemó. Ya se Ya quemó. llegaron los papeles. No te preocupes, La volvé tú escena. a lo tuyo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, sí, es muy interesante, ¿sabes? Es muy interesante desprenderte de ti y luego volver otra vez, ¿verdad? Y volver y estar cuerdo. Pues, Y ya no estoy tan todo cuerda. estaba bien en tu casa. Sí, o sea, sí, tenés que cuidarte en muchos aspectos, siento yo, en la actuación. Es un deporte, yo creo que es un Sí, deporte. sí, pico. Sí, más todo ese control y ese entrenamiento, pues que uno creería que es como natural. Natural, sí. Pero algunos lo tienen natural, pero necesitas siempre un poquito más. Es lo que te Ya. decía de las nuevas generaciones que ahora ya entran directo a la televisión sin haber pasado por teatro. Es porque ya te lo traen naturalmente porque ahora andamos con el teléfono todo el tiempo. Pero va a llegar un punto en donde te va a hacer falta más técnica, ¿no? Ok. Más herramientas. Entonces vas a tener que ir a las bases, ¿no? Sí, y también me imagino que deben de haber esas frustraciones, porque hablamos de nuestro camino, tal vez, que es como, me dijeron que no por mucho tiempo cuando empecé y en una de esas empezó a salir, que creo que para mí es la opción que prefiero, más que me salió natural, tuve los papeles, pero para brincar al segundo nivel me faltaba Todo esto. todo esto. Entonces tengo que pasar por todo esto que no pasé antes para poder saltar. Creo que es como un poco más frustrante cuando ya te salieron cosas. Sí, bueno, sí, no lo había visto así, yo creo que sí. Sí, porque finalmente es como, lo tuve y ahora no salgo de aquí porque Estoy estancado. algo me falta, Ajá. ¿no? Completamente, sí, sí, eso creo que es más frustrante. Igual, por ejemplo, es que yo creo que el camino del artista es muy fluctuante, ¿no? Entonces, a veces estás arriba, a veces estás abajo y tenés que ver cómo te reinventas todo el tiempo. Sobre todo que ahora la tecnología avanza a kilómetros por hora, ¿sabes? Millas por hora, o sea, Ahorita está con todo. Pues. sí, entonces tenés que actualizarte todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, no puedes dejar de entrenar, no puedes dejar de capacitarte, no puedes dejar de saber cómo están trabajando las nuevas industrias, cómo está trabajando Netflix, cómo está trabajando Amazon, cómo está trabajando Televisa, TV Azteca, ¿sabes? O sea, porque no solo es como para todas estas empresas se trabaja igual, ¿sabes? Sí. Todas tienen una distinta forma de trabajar
que también puede ser muy similar, pero tienen una distinta forma. Sí, igual cada uno tiene su modelo de negocio también, como, Exacto. cómo se maneja, su estructura y todo. Ujú. Mira, y también qué bueno que tocaste eso, porque fue otro tema que hablamos atrás de cámara, más con el tema de la inteligencia artificial, que sí, sí, fijo, pues imagínate lo que yo te enseñé ahorita, que hice la introducción, fueron 8 segundos, pero Ujú. yo sé que si yo pago un programa, pues voy a tener 30 segundos, un minuto de una De eso. generación de, perdón, ajá, un contenido generado por Ujú. inteligencia artificial. Dos cosas. Uno, cómo está la industria tomándola por el lado de la inteligencia artificial y cómo tú como actriz puedes agarrar esta herramienta para mejorar. Yo, a ver, Vamos un vamos a poco. empezar por la segunda. Ok. No sé. La segunda directamente es no sé. Es que no sabría cómo apoyarme en la inteligencia artificial como actriz. O Ok. sea, Sí. porque lo que está planteando ahorita esta tecnología es sustituir al actor. Entonces, ¿cómo me puedo yo apoyar de algo que me quiere sustituir? Sustituir, O sí. sea, no puedo. O sea, no sé cómo podría. O sea, esa es mi respuesta ahorita, no sé. Pero sí creo que como artista sí puedo apoyarme. Como actriz no, como artista sí. ¿Por qué como artista sí? Porque yo puedo pedirle que me ayude a estructurar unas escenas o que me dé ideas para poder entrenar o que me dé un análisis de mi personaje, ¿sabes? O Ujú. sea, en esas quizás me puedo apoyar. Ay, mira, ahí salió una respuesta. Quizás me puedo apoyar con la inteligencia artificial pidiéndole que me ayude a hacer análisis de mis personajes, ¿no? Quizás en ese aspecto sí, pero es más interesante si lo haces tú, Sí. ¿no? Con ayuda de otros un montón de cosas, sí, también, pero si lo haces tú realmente, creo que eso va a ser mucho más nutritivo. Pero realmente no sé cómo podría apoyarme más allá de eso, de la inteligencia artificial. Y la primera pregunta, yo siento que la industria mundial no la está aceptando. Sí se está dando cuenta que se está queriendo meter en lugares donde por el momento no se debe meter, ¿sabes? O Ok. sea, el mundo está atravesando una crisis económica muy fuerte y viene la inteligencia artificial y nos está diciendo que no tenés que sufrir tanto porque todo va a ser más barato en teoría, porque para tener los renders que ellos tienen tenés que pagar Sí, un montón, es un programa que es bastante caro. Pero bueno, hay algunas otras aplicaciones de inteligencia artificial que están buenas, bonitas, baratas, ¿no? Que te pueden sacar el trabajo. Pero sí creo que, o sea, como el mundo está en tanta crisis, no podemos permitirnos que realmente todos se queden sin trabajo. O sea, Sí. que el fotógrafo se quede sin trabajo, que el director se quede sin trabajo, que la actriz se quede sin trabajo, o sea, no. Y además también está este hecho que yo siempre digo, o sea, la inteligencia artificial sí será muy inteligente, es capaz, sí, pero al final quien le da el prompt Eso no. es uno, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo vaya? Por sí sola no lo va a hacer, ¿no? Y se alimenta de toda la información que le da todo el mundo. Y si no tiene esa información, entonces no te lo va a hacer bien también. Entonces, siento que al menos la industria ahora en México sí está poniendo límites. Sí se hizo una manifestación en contra del AI para que estuvieran, más que en contra, para que hubieran regularización, Ok. ¿sabes? Sí. O sea, al final no es estar en contra de la tecnología, es Sino solo regularla. regulémosla. Sí. No estamos en el momento en el que nos podemos permitir hacer todo esto, o sea, No, y yo lo veo, pues, como también apoyando con lo que decís. Yo sí soy como fan de la inteligencia artificial. Creo que te conté ahorita como bastantes herramientas que yo uso y me apoyo. Creo yo que es
sí es un apoyo, también es como difícil verlo en algún momento más como estos trabajos, ¿verdad? Que es como muy humano, como decir, me están sacando, ¿verdad? Como decís así como, bueno, ¿cómo me apoyo al final de cuentas para no quedarme atrás? Y entonces, creo yo que también un factor bastante importante que no dejamos de ver más como consumidor, ese defecto humano. Sí, Es como bonito, sí. como que te das cuenta y olés cuando es Cuando inteligencia la artificial. puedes ver. Cuando y es como bonito, como entretenido también en cierta parte, pero como que siempre estamos viendo la forma de, bueno, esto sí es real. Ya Sí, sabes, así como, sí, esto es claro. real y lo consumo, no me estoy yendo también solo a consumir inteligencia artificial porque Sí. también, no sé, se vuelve falso. Se vuelve falso y luego creemos que todo lo que vemos es Es real, real. ¿sabes? Ahorita también pasó algo a nivel mundial, Hollywood, que llegó a muchas noticias, o sea, a muchos otros lugares la noticia de una chava que generó un software, o no sé cómo fue, pero generó a una inteligencia artificial, o una modelo, una actriz como Ujú. inteligencia artificial y estaba buscando entrar a agencias de ficción para poder entrar a Hollywood y que Ok. Hollywood la contratara a la inteligencia artificial. O sea, Sí, this is da fuck. the fuck. O Sí. sea, apenas si quieren contratar gente real, ¿crees Ajá. que te van a querer contratar a ti? Y qué miedo, da mucho miedo, porque luego capaz y sí te Sí, quieren capaz sí, contratar a sí. ti, ¿sabes? Porque digan, más fácil, ¿verdad? Más fácil que se ponga a hacer todo ella y sin tener que lidiar con que, no sé, menstrua o que hoy no se sintió Sí. bien o que, ¿sabes? Con cosas así que un humano tiene, ¿sabes? Y fue así algo súper controversial eso, porque, o sea, pensás como, ¿cómo puede ser posible que estemos en este momento Pensando en eso. pensando en que va a venir una actriz creada por inteligencia artificial a participar en películas, series y tener papeles cuando yo me he entrenado toda mi vida? Y esa Sí. mamada, ¿qué? Ajá. ¿Sabes? Sí, Es sí, sí. como, what the fuck, ¿verdad? Gracias a Deus, no, no, Hollywood sí se pronunció, el SAG, que es el sindicato de Ok. actores gringo, también dijo no, también el sindicato de actores mexicano, el ANDA, también dijo que no, o sea, nos estamos uniendo, ¿sabes? De No, alguna forma bueno. para que esto... Sí, porque me imagino yo viéndolo también del lado de empresario, pues es algo que dijiste, es como, pues me estoy ahorrando dinero, Ujú, al final de cuentas. ujú. Me estoy ahorrando dinero bastante, me imagino, ya a esos niveles. Y pues siempre hay que ver cómo bajar costos, ¿verdad? Sí. Creo que el empresario siempre está viendo cómo bajar costos y aumentar ganancias, que está bueno, pero yo creo que ahí también viene esa regulación, donde es decir, bueno, no te pases tanto, ¿verdad? Sí, Ajá, sí, que creo que justo. está bastante bien. Mira, y eso nos lleva al segundo punto. Bueno, no tan. Ya no A sabemos qué punto es. algún punto. También del tema de la autenticidad, Mm, que es ujú. bastante importante ser auténtico, pero lo más difícil es ser auténtico. Sí. Entonces, ¿cómo? Me imagino que en tus clases, en tu carrera, en todo lo que has hecho, como que llegar a ser auténtica, pues es demasiado difícil, pues. Sí. Uf, qué gran tema. Em, yo creo que ser auténtico puede ser fácil cuando estás en un lugar de confianza, Sí. ¿no? Cuando estás en tu lugar seguro, ahí vas a ser la persona más auténtica. Ahora, lo difícil es llevar a esa persona auténtica a los lugares donde no te sientes seguro, a los lugares de trabajo, a los lugares de exposición, a los lugares de vulnerabilidad, ¿verdad?
ahí es muy difícil ser auténtico y lo que yo he aprendido en la carrera, bueno, no me gusta decirle que es carrera, pero lo que he aprendido en ser actriz de la actuación es que todos nosotros tenemos máscaras, ¿sabes? Todo, o sea, todo ser humano tiene muchas máscaras. Se pone una máscara para ver a su mamá, se pone una máscara para estar aquí contigo, se pone una máscara para ir al trabajo y dejamos a la verdadera persona que soy atrás de mí, ¿verdad? Y lo hacemos porque eso es algo que nos ha ayudado a sobrevivir como humanos, ¿verdad? Entonces es algo que naturalmente lo hacemos y no está mal. El tema es cómo te vas a dar cuenta que esto es una máscara y esta soy yo, ¿no? ¿En qué momento voy a sacarla yo para que me conozcan de verdad y que la valoren igual que al de la máscara, ¿no? Sí. Creo que es bien difícil porque muchas veces no sabes si a las personas les va a gustar tu, Máscara. tu, O tu tu autenticidad. autenticidad. Perdón. Sí, Ajá, perdón. si les vas a gustar como de verdad Sí. sos, ¿no? Ese es un miedo real y por eso el teléfono nos salva muchas veces, ¿no? Sí. O sea, porque no sé, los haters, por ejemplo, para eso es re fácil tirar shit si no te están viendo, ¿no? Pero, si te están viendo y te conocen, tendrías los mismos huevos de hacerlo. No. Entonces, sí creo que en la actuación tenés que ser auténtico mayormente las veces, o sea, todas las veces que puedas tenés que ser auténtico, ya sea dentro del set y afuera del set, tenés que ser auténtico, ¿sabes? Porque muchas veces te van a elegir por quién eres, por tu autenticidad, no te van a elegir porque sos, algunas veces sí, pero porque sos canche y justo estaba buscando a alguien que fuera canche. Sos colocha o sos morena, a veces sí, ¿verdad? Pero esos son factores físicos. Pero muchas veces están buscando la mirada, ¿no? ¿Qué hay en tu mirada? Autenticidad, hay dolor, hay amor, ¿no? Yo quiero que me representes eso, no que me lo actúes. Yo quiero que me lo representes. Y así en la vida también pienso yo, ¿sabes? O sea, ¿por qué no ser auténticos con todo el tiempo, con todo el mundo? O sea, es difícil vulnerarse, ¿no? Pero siento que así es como realmente conectamos y hacemos relaciones más duraderas, más sinceras y sin tanto drama, ¿no? Creo. Sí, no, fijo. Mira, ¿y tú aprendiste como por ti misma o sí como que tuviste alguna ayuda Para ser para ser auténtica. auténtico, para como quitarte estas máscaras, ¿sabes? Porque, pues sí, es cierto, pues yo hace poco cabal empecé terapia y en una de esas fue eso, ¿verdad? Como estas heridas de la infancia como que te hacen crear estas máscaras para lo mismo que tú dijiste, sobrevivir. Sobrevivir. Entonces, dependiendo de las heridas que tengas, vas construyendo estas máscaras. En qué momento como te las quitas y demostras quién sos. Sí, Sí, también la pena de que te juzguen. exacto. Eso es, creo que, pues al final de cuentas esas son las heridas. El Esas son las rechazo, heridas del rechazo. el abandono, la Sí. humillación. Completamente. Sí. Entonces, no sé si es como más un tema psicológico. Ujú. Sí, o como que sí en tu aprendizaje de actuación, como que tuviste algunas técnicas o algo. Yo creo que va acompañado, fíjate, o sea, sí tuve, o sea, yo voy a terapia desde que tengo 15 años, he ido intermitentemente, pero sí he tenido esa compañía de una persona especialista para saber entender mis pensamientos y mis emociones, pero definitivamente el arte a mí me salvó, ¿sabes? Y me ha ayudado a conocerme y a entender cómo vivimos, más que cómo vivimos, cómo somos, cómo los seres humanos necesitan socializar y cómo socializan, ¿no? Cómo necesitan socializar y cómo lo hacen, ¿no?
Entonces me ha enseñado mucho de psicología también la actuación y creo que está de la mano, tanto que lo he aprendido por terapia, por la vida misma, como por la actuación. Ujú. Y sí, sí, creo que no es tan fácil ser auténtico. Yo me considero una persona auténtica, pero hay veces donde digo también, ahorita no está siendo tan auténtica. Esto ya es algo que te implementaron. Sí, como por cierta acción, como que estás actuando de tal O forma. porque lo vi en un video Sí. y me gustó y lo adopté y Ujú. ya no es mío, eso Sí. es de la persona que lo inventó, ¿no? Qué tan auténtica estoy siendo, Sí. ¿no? Pero sí creo que... Como dejando también el ego, pues como, no sé, como sobrevivir, como Sobrevivir. Sí, dejar este caparazón, pues. justo, es que estamos creando Sí. caparazones todo el tiempo porque no queremos que nos duela, ¿no? No Sí. queremos sentir ese rechazo y finalmente en algún momento tenemos que vulnerarnos y aceptar eso, o sea, aceptar ese rechazo y aprender a que sí, me van a rechazar, pero esta vez me va a doler menos, ¿no? O sí me va a rechazar, pero esta vez no fue por mí, fue por esto, ¿no? O yo no siempre vas a ser tú el responsable, ¿sabes? De ese rechazo. Muchas veces no depende de ti. Sí, tío. Ya hice todas las reflexiones que he ¡Guau! ocupado al Soy final. muy sabia. Gracias. Este era el espacio que necesitabas. Y de aquí, el Premio Nobel de la Paz. Bueno, con esto creo que vamos cerrando. Porque sí, se nos fue bastante tiempo. Alargó el tiempo. Y primero, todas tus redes. Entonces, mandas a la gente que te sigan. @Lulu Chávez, Instagram, y solo tengo Instagram, bebés, no se confundan. Va, nítido. Re fácil. Re fácil, Sí. ahí está. En YouTube también, @Lulu Chávez, ahí pueden ver mis reels de todos los años de mis trabajos. Niti. Va, buenísimo. Con eso terminamos. Gracias, Lulu, por aceptar la invitación. Y nos vemos en un próximo episodio. Órale.